Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Porteño significa esencialmente como adjetivo del puerto o que vive en el puerto. Tal es el gentilicio de los oriundos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República de Argentina, y no así de los nacidos en la provincia de Buenos Aires, llamados bonaerenses. El término porteño no es privativo de los argentinos, ya que también se usa como gentilicio de los habitantes de las ciudades de Mazatlán, Veracruz, Acapulco y Tampico, México, Puerto Cabello, Carabobo en Venezuela, Puerto Colombia en el país homónimo, el puerto de Santa María en la provincia de Cádiz en España, Puerto Suárez en Bolivia, Valparaíso en Chile y Punta Arenas. Históricamente se denominó porteños tanto a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires como a los habitantes del territorio circundante, la actual provincia de Buenos Aires, ya que se conformaban en un mismo distrito político, económico, cultural. A partir de la separación de la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires en 1880, el gentilicio porteño comienza a utilizarse solo para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, usándose bonaerense para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. El nombre original de la ciudad Buenos Aires en su fundación fue el de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. El nombre original de la ciudad de Buenos Aires en su fundación fue el de la ciudad de la Santísima Trinidad. Y así como en programas pasados hablamos de mitos y leyendas mexicanas, hoy estaremos hablando de leyendas y anécdotas argentinas. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos aquí como cada miércoles en La Voz de Nuestras Raíces. Y pues bueno que están aquí con nosotros y me van a disculpar un poquito porque mi voz hoy está bastante aguardientosa, pero no por un alcoholito, porque estoy un poquito enferma de la garganta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Estela Nava. Hola, soy la loca de la plaza.
Me encanta estar con ustedes aquí en Voz de Nuestras Raíces. Hola, yo soy Estela Calapis. Bienvenidos a otra vez, como todos los miércoles, a nuestro programa. Tenemos un programa muy especial, como ya dijo Verónica, de leyendas y mitos de Argentina, para que nuestras raíces se extiendan por toda América Latina. Tenemos unas leyendas que están, unas espeluznantes, otras están muy, muy interesantes. A ver qué les parece. Como siempre, ya saben, nos encantará saber sus comentarios vía Facebook y vía Twitter. Yo creo que es importante esto de la imaginación. No tiene fronteras, ni tiempo, ni espacio. Y aparte, las tradiciones de la oralidad en las poblaciones como que nos retoma y nos hace sentirnos en casa, independientemente del lugar que sea. Sí, en el caso de las leyendas en todos los pueblos latinoamericanos vamos a notar algunas semejanzas. Parece ser que se da simultáneamente, por ejemplo, La Llorona y otras leyendas, pero nos vamos a regresar al tiempo, por lo menos yo cuando era chica, que nos sentábamos en la noche cuando íbamos de vacaciones en el patio de la casa que teníamos a contar puras cuentos de espantos. Así es de que a lo mejor recordamos esos días. Claro, y el propósito de muchas de estas leyendas que nos ponen los pelos de punta y que se repitan en sus motivos, en sus imágenes y en sus figuras a lo largo de las culturas, es traernos al presente, ¿no? Que es justo ir a al baño, por ejemplo, cuando los sanitarios estaban fuera de la casa, que había que salir de las casas, las hermanas con el chavo en un brazo junto a otro y recorriendo este imaginario de fantasmas marcados, figuras, y que aparte también muy propio de este mes de noviembre, lo que hacemos es traernos al presente, podemos anclar en vez de que estemos como no estamos. Y es curioso que ahora que tenemos más luz artificial y que tenemos muchos más recursos científicos para saber que eso que nos imaginamos no puede no ser verdad o puede tener otro tipo de dudas, finalmente la parte interesante es que la invitación a vivir al presente sigue estando presente. Aparte es precioso porque precisamente este miedito que te despierta, aunque la hermana o el hermano estuviera enojado, te tomaba de la mano y te fortalecía la compañía. Y es lo que dices, no importa el tiempo, no importa lo que se diga, se hace presente y se expresa de una manera muy humana. Porque por muy irracional que quiera hacer, te queda la dudita ahí de mejor respeto cosas que no conozco. Yo me acuerdo que mi hermana Lucía, teníamos una casa de campo allá afuera del Estado de México. Y sí, era una casa antigua, era el casco de una hacienda y sí había que ir afuera al baño. Y una de mis hermanas empezaba a llorar a medianoche. Mi mamá le decía, ¿por qué lloras? Es que Estela no me quiere acompañar al baño. Y me rogaba y le decía, bueno, si me prestas su suéter de tal color que me gusta, te acompaño, si no, no. Sí, eso era divertidísimo. Creo que, Miranda, tú nos estabas platicando de una leyenda de por allá, por Argentina, de Buenos Aires. Claro que sí, se llama La Dama de la Vela. Cuentan los habitantes de la ciudad de Corrientes que en el edificio de la Escuela Normal Juan Pujol, una antigua construcción señorial, por ahí suele verse en las noches a una bella joven, hermosamente vestida con un largo traje de encaje blanco y una capa de pana roja, recorriendo los pisos y escaleras de mármol con una vela encendida en la mano. Ante las primeras luces del alba, la misteriosa criatura se desvanece. ¿Sabes que ahorita me acordé de la película de Jack Nicholson, El Resplandor? ¿No la No, yo... de veras, cuando veías una sombra que pasaba por ahí. Y bueno, pero también, hablando de damas, yo me sé otro, de la dama vestida de negro. En San Gregorio, localidad cercana a Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, sus pobladores relatan que una mañana de cerrada llovizna, un abastecedor del frigorífico Maru de Rufino encontró en la ruta 14 a una mujer vestida de negro que hacía el tradicional gesto del autostop. Bueno, palabra medio gringa, ¿no?
la llevó hasta la ciudad, y cuando la dama se bajó tras agradecerle por haberla acercado hasta media cuadra de su casa, le dijo su nombre, Nancy Núñez. Poco después el hombre se enteró de que Nancy Núñez había fallecido 1 año y medio atrás en un extraño accidente, cuando la avioneta que piloteaba su marido había perdido una de sus ruedas impactando en el auto que ella conducía, lo que le había causado la muerte instantáneamente. El sorprendido abastecedor descubrió también que el lugar en donde había parado para llevar a la mujer entre Christopher y San Gregorio era exactamente el sitio donde había ocurrido la tragedia que poco antes había conmocionado a la localidad. Otros testimonios dan cuenta de la misma aparición en la misma ruta a la altura del lugar del accidente. O sea que su ánima de esta mujer sigue en pena a esa altura de la carretera. Qué cosa. Y aparte qué interesante que sean damas, que sean mujeres las que por el momento hemos mencionado. A ver, Estela, ¿tú tienes algo también de dama? Claro, pues sí, ya estuvo la dama de negro. ¿Qué les parece? La dama vestida de blanco. A ver, cuéntanos. A ver. En distintas ciudades de la Argentina circula este relato, con algunas variantes mínimas, pero es casi igual a la historia. Tiene como protagonista a una joven que va a una fiesta, baile o lugar de diversión nocturno. Allí conoce a una bella muchacha de vestido blanco a la que invita a bailar y de la que se enamora instantáneamente. A cierta hora de la noche se ofrece a acompañarla hasta su casa y le presta su abrigo para protegerla del frío. Al día siguiente, el muchacho vuelve a la casa de la joven con la intención de verla nuevamente y es atendido por los padres de ella, quienes con sorpresa y estupor le informan que la muchacha ha muerto 1 o 2 años antes. El enamorado no entra en razones, motivo por el cual los afligidos progenitores lo llevan hasta el cementerio, con el propósito de que al ver la tumba, el muchacho se convenza de la verdad de sus dichos. Al llegar a la tumba, la estupefacción estalla en los tres, al descubrir que sobre la lápida descansa el abrigo que el muchacho le había prestado a la joven la noche anterior. A mí me pasa eso y jamás aceptaría otra vez. Hay un grave problema aquí con el audio, no sé por qué. Bueno, ahorita gritamos todas en conjunto. ¡Qué cosa! No, estábamos platicando de esto ayer, así como la entradita y comentando. Digo, es que ese miedito, ¿cómo lo puedes evitar? No, es imposible. Yo cuando tengo miedo siento que se me paran los pelos de punta y como si tuviera alfileres desde los dedos, de los pies, las manos, todo, algo me está picando por dentro. Oye, pero qué chistoso, señoras, que la conclusión sea no aceptes abrigos. No aceptes abrigos. Desconocidas. A personas cuando te piden un ride, ¿no? Imagínate. Claro. Oye, lo que no nos puede pasar es que te asuste. Te pueden robar, secuestrar, ya. En eso tienes razón. Ya esos están un poco mermados por las desafortunadas circunstancias que a veces vivimos. Sí. Con antes lo mayor que podía pasar es que fuera un asunto con las ánimas. Que bueno, también son palabras mayores, pero ahora entre los secuestros y los robos y todo esto, pues hay unas leyendas menos gratas. Ajá. Es terrible, ¿no? Que esto de la inseguridad te lleve a romper con ese contacto que tenías con las otras personas, aunque no las conocieras. Sí. Es ese dote de amabilidad se va perdiendo. Se pierde totalmente. Y Vero, ¿tú tienes alguna dama por ahí? Sí, lo que pasa es que yo estoy ahorrando mis comentarios para que a la hora de mi lectura pueda hablar porque estoy absolutamente afónica. Una salud, antes de decirles lo que yo tengo por aquí, que es por supuesto otra dama, pues tengo el gusto de saludar a Omar Quesada,
que anda por aquí escuchándonos y está batallando porque parece ser que el audio no está saliendo como debe. Entonces, si ustedes tampoco escuchan bien, pues avísenos para ver qué podemos hacer. Por lo pronto la música parece que no funciona, así es que bueno, vamos a ver. Pues yo tengo una dama, pero en el cementerio, imagínense. Y es un caso muy parecido al que ustedes acaban de contar, y yo creo que a todos los casos que conocemos en México. Cuentan que un hombre quedó encerrado en el cementerio al terminar las horas de visita. Inquieto, comenzó a dar vueltas por el lugar en busca del sereno para que le abriera la puerta. No lo encontró, pero advirtió que frente a una tumba estaba una mujer de pie. Hay muchas variantes de este relato. Puede tratarse de una niña, una adolescente o inclusive una mujer ya adulta. El hombre se le acercó entonces y pues le contó su situación, alegrándose de ver a alguien más por ahí. La mujer le respondió que a ella le había ocurrido lo mismo y que no se preocupara, pues esta bien conocía el lugar por donde podrían salir. Con la dama como guía, el sujeto la siguió entre las lápidas hasta que ella se detuvo, indicándole una de las paredes perimetrales del cementerio. Al comprobar que no había ninguna puerta, el hombre le preguntó cómo hacer para salir por ese lugar inaccesible. Así, le respondió la mujer mientras atravesaba el muro. Palma de narices. Ay, no, bueno, si te vas al cementerio al lado, pero qué barbaridad. Ay, no, pero ahí va esta, que me la estoy saboreando. Fíjense. Cuentan en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, que hace muchísimos años dos ancianos encontraron un perro abandonado. Sintieron lástima por el animalito, porque a pesar de que tenía un aspecto extraño, los miraba con ojos de mucha ternura. Le dieron de comer y lo asearon y lo incorporaron a la vida familiar. En una ocasión el perro presentó síntomas de decaimiento y de enfermedad y lo llevaron al veterinario para que lo atendiera. El facultativo, después de revisarlo, no pudo encontrar las palabras adecuadas para decirles a los afligidos amos que lo que habían recogido no era un tierno ejemplar de raza canina, sino una enorme rata. No, eso sí que me hizo. Eso ya no fue de suspenso, eso que tomando mi café ahorita. Al veterinario buscando las palabras. Con el perro como yo me dormí. Imagínate en la sala, en el comedor, la actividad de la casa, de la familia. Yo la verdad voy a ser muy francas, no les tengo asco a las ratas, les tengo pavor, me paraliza, porque imagínate. Claro, y aquí la parte ¿a ustedes qué les parece la parte de la más tenebrosa? A mí, por ejemplo, me agrede, digamos, la manipulación del animal para la mirada tierna. Mucho de todas estas leyendas tienen que ver como el punto de contacto, que casi siempre es a través de la mirada o a través de los sentidos, que hace que uno como que se pase el otro lado de la confianza. Y no vea uno que rata. ¿Qué tan grande sería? Yo creo que aquí lo importante es esto, como seres, a final de cuentas, seres que nos movemos por emotividades. Tú cuando realmente tienes una nostalgia, una soledad, pues tus ojos cambian. Y cuando te encuentras a alguien afable, pues también el brillo de tus ojos es diferente. Entonces puede ser que sean ánimos, puede ser que sean ratas, puede ser que sean monstruos o cadáveres, ¿no? Pero al final de cuentas, este contacto que hay con el otro, pues sí te transmite. Oye, sí, pero fíjate que cómo son los argentinos. Hasta hay una canción, ahorita no me acuerdo cómo va, ni la cantaría, claro, pero hay una canción que habla de que a un hombre se le muere su amada y de repente sueña con ella, que están haciendo el amor y todo, y de repente se despierta y está con el esqueleto de ella. Así de dramáticos son.
Pues hay un tango también, ¿no? De aquel que está con el cadáver de la esposa. ¿Cómo se llama? Ese, sí. Pero no es que de repente se despierte, es que él la guarda y la tiene ahí. Ah, ¿sí? Sí. Yo creo que de ese tipo de amores que trascienden a la muerte, hay un poema también. No, eso es necrofilia. El cuento de Aura, si han leído el cuento de Aura de Carlos Fuentes, cómo está haciéndole el amor a esa anciana, ya, y te describen, y también el amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, que en la película se ve cómo están los dos ancianos haciéndose el amor. Pero eso qué tiene que ver no con... digo Esos se quedan a morirse juntos, ya se quedan ahí. Sí. O pero sea, ya ves casi las figuras esqueléticas un poco dramáticas, ¿no? Por ejemplo, yo el día que haga el amor con mi esposo no voy a permitir que nadie nos tome fotografías. Entonces, ¿qué pienso? Que es que... Porque una anciana hablando de dos ancianos. Pero bueno. Oye, de ese libro del amor en los tiempos del cólera, que es uno de mis favoritos, sí. ella le pregunta a él y le dice, bueno, ¿y como cuánto tiempo crees que vamos a poder estar así? Amándonos en un barco mercante a lo largo del río, y él le contesta, toda la vida. Toda la vida. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Es esta expresión, ¿no? De que un segundo que es para una eternidad. Entonces, por eso yo decía de la trascendencia. Este contacto forzosamente pierde tiempo y espacio. Bueno, y hablando de contactos y de amor, aquí tenemos el cuento de, pues la leyenda de Romeo y Julieta criollos. Y cuenta la tradición que la aristocrática familia anchorena vivía en el actual Palacio San Martín con más de 150 sirvientes. Hacia el 1920, sus miembros decidieron construir la iglesia del Santísimo Sacramento como futuro sepulcro familiar. Quiso el destino que uno de los Anchorena se enamorara perdidamente de Corina Cavagnac, una joven de familia adinerada, aunque no patricia. El romance no tuvo la aprobación de los padres del muchacho y finalmente los novios tuvieron que separarse. Quiere decir que tenían dinero, pero no tenían un rango social. Corina entonces planeó una pequeña venganza, no de sangre, pero sí estética, y ordenó levantar en San Martín y Florida un edificio cuyo único requisito fue que le impidiera a la familia anchorena la vista a la iglesia mencionada desde su soberbio palacio. Aún hoy pesa la maldición arquitectónica, ya que el edificio Cavagnac sigue obstaculizando la visión del templo católico. Eso sí me da mucha risa. Que puedan trascender hasta después de muchísimo tiempo con este tipo de cosas, ¿no? De rencores, que esté también planeado. Si tú vas a Buenos Aires, muy cerca del barrio de la Recoleta, por donde está el cementerio, sigue el edificio Cavagnac, es enorme, o sea, ha trascendido el paso del tiempo en el sentido de que aún si construyen rascacielos, está puesto de una manera casi oblicua, casi lateral, de manera que por donde tú veas no se aprecia el templo. Qué bien, pues qué bien. Que llegue alguien de la otra familia y que lo tome de algún heredero para que sí, para que se acabe la maldición. Como no sucede que de un localito de 2x2 construyen un multifamiliar, como ahora es la tendencia. Claro, ¿no? La sala, el comedor en otro piso y se van hacia arriba. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Más tenebroso o menos? Yo creo que muy a la época, porque esto les encanta a los jóvenes con eso de los vampiros. Ah, un vampiro. Man. Bueno, pues esta es la historia del vampiro de Flores. Tiene como protagonista a Belek, un enano que llegó a Buenos Aires con el circo de los zares que provienen de la zona de los Cárpatos. Al igual que el conde Drácula, Belek fue expulsado luego de que Borislav, el dueño del circo, junto con 2 testigos, la mujer barbuda y el hombre bala, lo encontraron prendido al cuello de una integrante de la trupe circense. Pero
Pero el mito apenas comienza aquí. El verdadero horror se desató cuando Benek se refugió en una casa abandonada del barrio Flores y comenzaron a desaparecer misteriosamente todos los gatos del barrio. El relato cuenta que los vecinos protegieron sus casas con ristras de ajo mientras portaban crucifijos por las calles por temor a ser atacados. Una noche de invierno, cerca de la estación Flores, los hombres del barrio lograron cazar al vampiro con una improvisada red, fabricada con la malla de un arco de fútbol. Pero este se les escapó furtivamente. Algunos aseguraron que aún vive en el cementerio de Flores y sale de tanto en tanto a producir estragos entre los desprevenidos ausentes. ¿Se imaginan? No tengo idea qué pasaría con un vampiro ni... Lo que hay más enano. Eso sí causaría un vampiro Clodomiro. Pero nos ponen tan bellos en el cine que yo no sé si me espantaría o me quedaría a ver qué es lo que me va a hacer. Yo sí me amaba que oye, ¿sabes que como hace unos años que estaba yo dando clases a nivel secundaria, me tocaban salir los libros de Crepúsculo y yo llegaba a mi clase y lo primero que decía es: buenos días, guarden los libros de Crepúsculo. Era ya como, y las niñas estaban felices y los jóvenes estaban fastidiados porque era una locura. Y entonces yo dije, bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué todo este furor? Y me puse a leerlos. Y recuerdo que en una ocasión le dije a mi marido y a mis hijas: ay, a ver qué comen, ¿eh? ¿Qué hacen? Y leía. No sé, de ninguna manera son los mejores libros y ni siquiera los clasificaría como literatura, pero ciertamente la figura del vampiro tiene una parte muy seductora. Y el modo que lo plantea unir al vampiro con la adolescencia es una combinación hormonalmente muy explosiva. Y yo me uní por 4 tomos a las armas hormonales. No, en mis tiempos yo me leí Drácula de Bram Stoker y también me enamoré de él. He visto todas las películas de vampiros, desde las primeras del Conde Drácula, que fue ¿la Lugosi? No, antes de él. Es un alemán, es muda la película. Nosferatu se llamó. Tengo ahora, le recomiendo una que no había visto y que me la conseguí, la última de Cash, ¿cómo se llama? Es un vampiro, el beso del vampiro. Esta no la había visto. Hay simpáticas, divertidas, todas las películas de vampira. Y la mejor para mí es la de Drácula, del Conde Drácula, que hizo Francis Ford Coppola. Y la música fue excelente. Sí, es muy bella y la fotografía también es muy bella. Es, creo que de las mejores. No tanto como las crónicas de un vampiro. A mí me gustó más las crónicas de un vampiro. No me acuerdo de las con crónicas. Tom Hanks. No me acuerdo de las y el güero muy guapo, se me fue la onda. Pero es Tom Cruise. Y Anthony Hopkins me parece también. Sí. Una niña también la convierte, ¿no? Sí. Que de hecho está filmada casi toda aquí en San Francisco. Y el edificio verde de bolita que está junto a la cervecería más antigua es donde aparece la primera escena. Sí, está buenísima esa también. Sí, es una excelente película. Y volvemos a concluir en lo que yo les expresaba, ¿no? Ese algo que hay de una mirada especial, de querer transmitir una emoción al otro, y caes, sea vampiro, sea hombre lobo, como el de las novelas, ¿no? Entonces, pues digo, a final de cuentas, o como la rata que ponía, ¿te imaginas? Eso también que está muy interesante aquí, el manejo de los espacios urbanos. Sí. Es decir, hay una parte de la vivencia de las leyendas que es en privado, es en las casas, en las habitaciones, pero hay otro que es justamente las carreteras, los cementerios, las avenidas, las escuelas, los edificios viejos, que justamente ese es un poco el sentido de las leyendas, van hilvanando
la historia tanto de la arquitectura como de cómo se estaban viviendo en ese momento. Por ejemplo, en el caso del Romeo y Julieta criollos, ahí claramente hay una separación de clases que era muy propia de la herencia colonial que había. Entonces nos va relatando cuáles eran los miedos de la época. Imagínate, un miedo de la época era que no fueran de la misma clase social, cosa que hoy, por ejemplo... ¿Quién sabe? En México todavía sí. Claro, pero a lo que voy es no con el mismo rigor casi de castas que había en la situación colonial. Hoy es un rigor un poco más como económico, de oportunidades o de... Exacto, no tanto de clases, pero por ejemplo sí en México, como decía muy bien Miranda, en México toda la fecha, así como el muro el edificio que mencionamos, en México está el Sambor de los Azulejos. Ahí quedó, cuando le dice el papá de la novia, tú nunca construirás un palacio de azulejos. Y se murió el señor, y se murió la novia, y se murió él, y el palacio de azulejos sigue vivo. Dice como lo que contábamos la semana pasada. Sí, exacto, lo que contamos. Y casi todas las historias de leyendas, pues muchas de ellas tienen que ver con cosas de amor, así es que yo les voy a contar una de una mujer que se murió de amor. Y este mito pues tiene las raíces en la historia de Argentina, y cuenta la tradición que cuando la joven Felicitas Guerrero se casó en 1862 con Martín de Alzaga, un hombre mayor y acaudalado, pues era una de las mujeres más bellas de la sociedad porteña. Al año siguiente de su boda y tras perder a su único hijo, Felicitas quedó viuda con apenas 26 años. A su hermosura sumaba el hecho de ser una de las fortunas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, lo que la convirtió en objeto de admiración y requerimiento de muchos pretendientes. Entre ellos estaba el celoso Enrique Ocampo, a quien la viuda rechazó sin miramientos. Quiso el destino que el enamorado descubriera que la causa de tal rechazo era la preferencia de Felicitas por el estanciero, esa palabra me falló de buscar, no sé qué es estanciero, Samuel Sáenz Valiente. Enfermo de rabia, Ocampo mató a la muchacha con un disparo en la espalda y al instante también se suicidó. Los Guerrero mandaron construir en homenaje a su hija una capilla ubicada en la calle Isabel la Católica entre Bransen y Pinzón. Los vecinos del lugar sostienen... Perdón, mi voz está cada vez peor. Los vecinos del lugar sostienen que cada 30 de enero, fecha de la muerte de Felicitas, aparece su fantasma con el torso ensangrentado, vagando errante durante toda la noche hasta el amanecer. Es frecuente, agregan, que muchas mujeres se encomienden a ella para encontrar un gran amor o para conservar el que ya tienen. Ay, por cierto, en Argentina, cómo se han hecho santos de diferentes tipos por lo mismo. Estanciero, dice aquí Estela Nava, que es tendero. Yo tengo que, justamente en el contexto de Argentina, de donde estamos hablando, es persona que es dueña de una estancia, casa de campo, o que cuida de ella. Ah, entonces más que el tendero será como el mesonero, ¿no? Un poco sí. Suena. Se oye cuando aparece Felicitas. Sí, porque si fuera dueño de la casa, entonces ya sería rico. Y no la dejaron porque era pobre. Pero me quedé pensando en esto que le piden a esta mujer que les conserve el marido o que encuentren uno, pues se me hace como muy ensangrentada, ¿no? Como para estar haciéndole ese tipo de petición. Han hecho de santos a forajidos y demás. Hay un tipo Valverde, no sé qué, sí, argentino, que era un... No, señora, Valverde es más mexicano que el Chile. Ah, sí, sí. Culiacán. Aquí en México. Es el narcosanto. Ah, el narcosanto. Imagínate que no hagan santo que no le pidan a la mujer ensangrentada que les haga sus milagritos. Yo fui a la secundaria arriba del Metro Panteones, enfrente del Panteón Español, en la Ciudad de México. Era muy tradicional ahí en la secundaria que cuando se acercaba la época de exámenes, te cruzaras al Panteón Español en donde había una lápida de una monja. Y entonces todas las compañeras y compañeros hacían papelitos que decía, monjita Santa Inés, la pusieron ellos ya santa, pero nada más era monja. Monjita Santa Inés, permíteme que saque un 10. Y ponían la materia y el nombre del maestro y lo echaban adentro de la lápida.
Qué barbaridad. Esa es otra leyenda urbana ahí. Bueno, pues antes de que sigamos con esto, vámonos a unos cortes porque ya nos fuimos de filo media hora aquí contando cuentitos como cuando éramos niñas sentadas en la escalera, ¿no? Hola, amigos del Círculo Cultural. Soy Gabriela Collado y quiero invitarlos a Volver, un espacio en el que hablaremos de espiritualidad y arte, todos los martes a las 8 p.m. en circuloculturalradio.com. Los espero, no me fallen. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche, entérate de lo que pasa en la semana y un poco más, con Ceci Belmont y Rogelio Cisneros, aquí por circuloculturalradio.com. Apreciados escuchas, les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, responsable de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y me complace invitarles a escuchar los programas que desde el norte de Jalisco estamos compartiendo con Círculo Cultural Radio. Espero que sean de su agrado y que semana tras semana estén pendientes de nuestros contenidos. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hola, mi nombre es Juan Carlos Bañuelos, soy el programador y productor de este espacio llamado Ficcionario, un lugar donde usted puede escuchar producciones literarias, radionovelas, radiocuentos, poemas, narraciones, relatos. Usted puede ser parte de este programa, escuchando, dejándose llevar, echando a volar la imaginación. Bien, este programa se escucha en Círculo Cultural Radio todos los martes a las 7 de la noche. Lo invito a que nos sintonice, les recuerdo, martes 7 de la noche, y eche a volar su imaginación. La magia de las palabras con Estela Calapis, todos los miércoles a las 4 p.m. en circuloculturalradio.com. La voz de nuestras raíces, el programa de radio de Círculo Cultural creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la cultura. Argentina, que estamos aquí en La Voz de Nuestras Raíces, hemos hablado sobre vampiros, sobre damas en cementerios, con velas, abrigos, ratas enormes, y aquí les va otro que se llama La Criatura Acechante. Cuentan los vecinos de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, que cierta noche un transporte colectivo de la que era entonces la línea 37, pasó en su habitual recorrido por la avenida Alvear. Al llegar a la altura del cementerio israelita, uno de los pocos pasajeros que viajaban a esas horas vio una nube blanca que provenía del camposanto y se acercaba hacia el vehículo. Cuanto más se aproximaba, se definían y perfilaban nítidamente sus rasgos de mujer. Durante un breve lapso, la extraña criatura acompañó el paso del transporte flotando a la par, hasta que finalmente se desvaneció, ni bien el colectivo avanzó la zona del cementerio hacia arriba. ¿Qué tal eso, Flotando y a la cara de Estela. No voy a poder salir de esta cabina si no me acompañan. Que no te ha contado, Verónica, que aquí hay un fantasma. Por favor, no me digan esas cosas porque mi mente sufre mucho. Se va aquí enfrente de la escalera, desaparece por esa esquina. Nos ha pasado, ha venido aquí, nos ha pasado por la espalda. En serio, aquí hay un fantasma. ¿No me han saludado? ¿No me han dicho que sí? ¿Que se lo pasó?
Le hemos dicho, ya vete, deja de molestarnos. Y en el teatro hay otro. Y les voy a enseñar una foto donde yo estoy en el teatro parada. Yo llevaba tacones y está mi traje y abajo de mis pies hay unos zapatos y un pantalón de hombre. En la foto, en el teatro. ¿Sabes? Porque cuando llegamos a ese teatro, la verdad es que yo fui a ver cuánto costaba el teatro, ¿no? Entonces, estaba un señor ahí paradito, pues muy normalito, platicando con otro, y yo pensé que era el janitor. Entonces empecé a medir el teatro, a ver, subir, bajar, sin tomar en cuenta quién estaba. Y de repente el señor se me acerca y me dice, ¿y usted qué necesita? Le dije, vengo a pedir informes del teatro, ¿usted sabe a quién me puedo dirigirme? A mí, yo soy el gerente del teatro. Y estábamos platicando qué iba a suceder. Y me dice, pues a ver si se puede, mándame todo por escrito, porque aquí hay un fantasma y el fantasma es el que tiene que aprobar. Y yo suelto la carcajada. Y arriba de nosotros pues están todas las luces y hay se les ponen unas micas, ¿no? Que se llaman gel. Y diciendo yo, soltando la carcajada, y se desprende uno de los geles que se va volando lento a mis pies, y el señor dice, ja, pues ya estás aprobada por el fantasma. Y desde entonces pues se quedó que vamos a saludar al fantasma, y que el fantasma es el fantasma. Entonces en una obra estamos todos para la foto de grupo, nos formamos, puras mujeres en el centro, los hombres a los lados, y nos damos cuenta que en la fotografía de Estela, atrás entre las piernas de Estela y otra persona hay unas piernitas, unos zapatitos de hombre con su pantalón, pero no el torso. Así es que la voy a buscar. ¿Qué obra fue? No me acuerdo qué obra era. Creo que Las Mujeres... No, fue en Las Mujeres que Soy, sí. En Las Mujeres que Soy. Yo la verdad, para eso soy bien miedosa. Alguna vez estaba yo entre dormida y despierta y sentí como que algo se me subió y me preocupé mucho, y le digo a mi papá y a mi mamá, no, es que yo sentí así. Dice mi mamá, se te subió el muerto. Cuando te vuelva a suceder, le preguntas, ¿qué es lo que deseas? Le digo, pero ¿cómo crees? Yo jamás voy a hacer eso. ¿Por qué? Le digo, ¿qué tal si me contesta? No, yo prefiero evitar esas cosas. Estela, si te dijera que está parado atrás de ti. ¿No viste la cara que hizo? Me mandó su libro hasta acá enfrente. Oye, pero hablando estaba llevadita, pero, fíjense. Me tienen temblando. No. Pero este asunto de la energía está interesante. Seguramente ustedes conocen o saben de este asunto de el curarse de espanto. Seguramente Estela sabe un poco más de eso, que es cuando uno le da un susto y literalmente deja una parte de su alma. Sí, el alma no se puede dividir, pero una parte de su energía se queda en ese lugar, y entonces la persona en los días siguientes, en lo que hoy llamaríamos un estrés postraumático, está recordando este asunto, y entonces hay como que llamar al alma, o algunos curanderos o sanadores lo hacen, y decirle, trae el alma. Yo les puedo platicar que en mi familia, mi bisabuela tuvo un revés de fortuna, porque de pronto se vio sola con 5 niños, y entonces se puso a dar bolsas de un pueblo a otro, y en uno de los momentos en que tenía que llegar de otro lado, se le hizo muy fácil cruzar un río, pero se le empezó a llevar la corriente, con todo y dulces, y con uno de los hijos, y entonces el hijo se estaba dando un momento muy difícil, y logró finalmente salió a la orilla, pero se quedó asustadísima, y entonces estaba literalmente como desorientada por dentro. Algo le pasó a la mirada, algo le pasó a su ser, que estaba más allá que asustada, estaba como sin palabras, y entonces mandaron traer a una persona que le sobó la mano, y lo que le decía es, ven, le decía por su nombre, ven, y estuvo así un buen rato hasta que la persona como que fue recuperando su compostura, su actitud, su color, su todo, y entonces bueno, pues hace mucho sentido. Finalmente muchas de las leyendas que estamos hablando hablan de eso, de que una parte de la persona se quedó en cierto lugar. ¿Ustedes qué piensan? No, sí, hay cosas que no podemos nosotros
certificar, afirmar o comprobar, pero ya ahora que se sabe de la energía podemos entender muchas cosas. Antes de que se enferme nuestro cuerpo, ya nuestro cuerpo etérico, nuestra energía recibe el impacto y empieza lentamente a provocar el daño ya en el cuerpo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, y voy a hablar también de otra leyendita de allá de la ciudad de Buenos Aires, que se llama el accidente del chofer. Cuenta el relato que una noche en Rosario, provincia de Santa Fe, frente al cementerio El Salvador, un chofer de colectivo de la línea 114 iba conduciendo el camión medio dormido, luego de una jornada de intensa labor. De pronto una chica se le atravesó en la calle cruzando de manera imprudente. El hombre intentó enfrenar, pero fue inútil. La muchacha fue arrollada. Asustado por lo sucedido y preso de la desesperación, el conductor decidió huir. Luego de varios minutos de escape a toda velocidad y sin detenerse en las paradas establecidas, vio por el gran espejo retrovisor que la víctima estaba sentada en el último asiento del camión, mirándolo fijamente y llorando. Cacle, 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 cacle. No, ja, está terrible. Y a la persona que acabas de atropellar está sentada en el mismo. Fijamente. No, es que eso es educación vial y no más. Nada más faltaba que el chofer le dijera: de todas maneras, me pague por favor su pasaje. No paga. No, aquí ni los fantasmas dejan de pagar. Bueno, pues yo les voy a platicar otra que se llama Los fantasmas del subterráneo. Varias historias circulan en torno a los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen como escenario principal las estaciones de la línea A, la primera de la red inaugurada en 1913, que actualmente une Plaza de Mayo con Primera Junta. Una de ellas cuenta que un antiguo operario de la estación Sanz Peña concurrió a los sanitarios en horas de servicio y encontró en ellos a un hombre degollado sobre un charco de sangre. De inmediato, el atribulado empleado dio el alerta al personal de seguridad de la estación, quien acudió rápidamente a inspeccionar el lugar, encontrando el sitio en perfectas condiciones y sin ningún rastro de violencia. El veredicto fue unánime: se trataba de una alucinación. Al día siguiente volvió a repetirse la situación, aunque el protagonista fue esta vez otro empleado. Durante largo tiempo, muchos fueron los trabajadores que afirmaban haber visto al degollado en el baño de esta estación. Faltaron los efectos. Chirrido. Ay, qué bellos son esos efectos. Hay que aprenderlos a hacer. Sería bueno, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, los truenos de una tormenta se hacen agitando una lámina de aluminio. Exacto, eso les iba a decir. Lástima que aquí estamos siempre toda la vida pensando en la tecnología, y la tecnología seguramente nos falla. Sí. Los caballos con los dedos, ¿no? Así como... Exacto. Uh-huh. Aquí tenemos esas rejitas. Esas, aquí estaba que decía dispara. Sí. ¿Te imaginas los efectos de la pistola, no? Pum, 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 pum. O depende de tu estado de ánimo. ¿Qué tal si estás muy enojado? ¡Pum! Pero bueno, en fin. Verón, ¿tú nos tenías por ahí otra historia? A mí no me toca, perdón, pero mi garganta está súper irritada. Estoy tratando de no hablar lo más que pueda. No te puedes, no puedes evitar participar en tu programa. No estoy evitando, pero en realidad estoy súper, ronca, perdón. Yo tenía otra antes del corte. Y seguramente habrá algunos comentarios por ahí. Acuérdense de escribirnos y de platicarnos en Facebook y en Twitter. ¿Qué piensan? ¿Hay leyendas en su país? Como se les está poniendo ¿cómo dicen? Los perros de bomba.
todo esto. La verdad es que sí, ya hay comentarios aquí, pero te digo, estoy toda... Ya tenemos aquí que la Nahuala, que la Llorona, el Cucuy, el Zorro, pero todas son leyendas mexicanas y pues de eso hablamos la semana pasada. Pero no solamente nos pongan los nombres, sería muy bueno que también los comenten. Y antes de que Miranda continúe, pues aprovecho para darle un saludo a todas nuestras amigas de Los Ángeles que están en el salón de belleza donde está trabajando Omar. Un abrazo para todas, gracias por estar escuchando. Aparte de no leyendas que conozcan, sino lo que pasa a veces en sus hogares o en sus familias, como que siempre hay algo muy específico que contar, y sería muy bonito hacer un programa de todo lo que diga el radio escucha. Claro, sí. Acuérdense que ustedes son el sentido de este programa, nos encanta que nos estén escuchando, y a todas estas señoras lindas que están en el salón de belleza que quedan muy guapas. Porque ir solas después de escuchar esto, sí, por supuesto. Oigan, muchachas allá de Los Ángeles, tengan cuidado cuando tomen un camión, ¿qué tal que va la Aparecida sentada en el asiento de atrás? Bueno, sí, no la saludan. va a salir un vampiro, depende del vampiro que le salga. Claro, a mí también. Me gusta más el otro, el conejo. Otro estado de Aparecidos tiene como escenario el tramo comprendido entre las estaciones Alberti y Pasco, aunque su figura central esta vez es una extraña mujer en traje de novia. Cuentan los dichos que se trata del fantasma de una mujer a la que su prometido abandonó ante el altar, circunstancia por la cual la mujer había salido intempestivamente de la iglesia y se había arrojado a las vías del tren. Otra versión, más romántica aún, señala que la ceremonia del casamiento se realizó, pero al tratarse de una unión concertada por los padres de los novios, la muchacha prefirió suicidarse al salir de la iglesia antes de contrariar su propia voluntad. Bueno, yo quién sabe si haría eso. Pediría divorcio o cualquier otra alternativa, pero imagínate. Ay, bueno, ya hay de... Bueno, la cuestión es que no sabemos en qué circunstancias sería. Habrá padres muy intransigentes que obliguen a sus hijos a hacer algunas cosas y a lo mejor la salud mental de los chavos no está muy bien y por eso lo hacen, ¿no? Sí, también. No encontrar otra alternativa más que suicidio. Así es. Terrible. Bueno, pues antes de irnos a un corte y seguir con este tema, me están preguntando aquí que cuente qué pasó para lo del Día de Muertos. Así es que les doy el privilegio a ustedes de platicar de los dos eventos, porque en realidad está mi voz terrible. Yo les platico con todo el gusto del mundo, fue un éxito rotundo. El día viernes estuvimos en la plaza de la corte de Redwood City. Se puso una ofrenda tradicional con sus 3 niveles, como ya se conoce. Estuvo verdaderamente vistosa, con también artesanías que hicimos aquí en Círculo Cultural. Y tenía una especie como una zona de tumbas también. Hubo varias que nos vestimos de catrinas. Yo no te reconocía, Hubo una de ti no se te reconocía. Hubo una catrina en Zancos que estuvo muy interesante, una procesión, una música, hubo varios puestos, había comida, había tamales y pan de muerto, también había para maquillar a los niños un taller de calaveras de azúcar y verdaderamente estaba muy apegada a la tradición. Una labor aquí. Estela Nava estuvo presente ahí personalmente verificando cada uno de los detalles. Fue un esfuerzo muy lindo que valió la pena, nos cubrió una visión y me gustó mucho participar de ello. Era la primera vez que yo participaba porque no solo estaba pegado a la tradición, sino que podemos ofrecer a las familias mexicanas y latinas un pedazo de la mejor fiesta de México. Eso es por un lado. Y por otro lado, el evento en la Sinfónica de San Francisco como parte del programa de Día de Muertos estuvo impresionante. Fuimos un evento teatral como parte de otros que participaban de baile y así. Bailamos el danzón número 2 de Arturo Márquez, unos minutos, y también hubo una como representación sobre el momento de la conquista, donde llegaban los soldados, los evangelizadores y transformaban al indígena
con todo este asunto del mestizaje, y estuvo hermosísimo, de verdad. Algunas de nuestras niñas se vistieron de veracruzanas, la producción del Círculo Cultural estuvo, es que ustedes hubieran visto que cada traje estaba cosido a mano, el maquillaje fue totalmente laborioso, y la palabra que se me ocurre para describirlo, para que las personas, dos palabras con las que yo describiría: uno, profundamente apasionado, es decir, hay una gran pasión que se nota, y dos, muy profesional. Yo creo que este halo de alegría que deja Círculo Cultural, de esta extensión de la familia, porque realmente es participar todos, como dices, y correctamente, apasionadamente, desde los pequeñitos. Esta niña veracruzana, ¿cómo se llama? La pequeñita. Camila, preciosa, con unas poses para las fotografías, esta chica en zancos, esta participación de los esposos maquillando a las esposas, ¿verdad? Un saludo a maquillando, todos participando, es maravilloso. Realmente, la cooperación de aquí mi tocaya Estela, realmente es una familia extensa, todos participando con una alegría singular, porque sabemos que no nada más es la presentación de una persona, es la presentación del trabajo del Círculo Cultural. Y sobre todo también, bueno, este año hemos contado con muchísimas personas de la comunidad que han venido un día, una tarde, 2 horas, 3 horas, y durante la preparación del evento en los mismos lugares también, no solamente ha sido Círculo Cultural, sino también otras personas de la comunidad. También hubo, bueno, pues el concurso de altares que al que se convocó, donde hubo, creo que 14 personas concursando, con 2 ganadores. Y bueno, pues eso yo creo que va a dar la pauta para que el año que entra se haga una celebración mucho mayor, ¿no? Sí, también Círculo Cultural llevó música, y pues Círculo Cultural está cada vez más presente y en todos los eventos en los que participa por su calidad, porque yo estaba viendo detrás de esos sombreros, de esos vestidos, como decían, del maquillaje, hay el trabajo de muchas horas, de muchas personas haciendo flores, cosiendo, pintando. Aquí mi tocaya Estela todavía estuvo pintando, ¿qué fue lo que pintaste a la hora de la hora? Que eran como unas gráficas. Un masla y una tilma que se necesitaba para la transición de el indígena a mestizo. Entonces, en ese momento fue el único espacio que tuve para policromar un poco este vestuario. Pero qué habilidad. Mira, la verdad es que no pensábamos ponerle porque los tiempos nos apremiaban, y de momento así recorriendo con la vista, nada más había plumones y papel crepé. Ajá. El papel crepé se humedeció y de ahí sacamos la tintura con la que teníamos y policromamos la manta. Wow, eso se llama creatividad. Y sabes que, hablando del momento en que se convierte, por ejemplo, en el momento donde Víctor Hugo le da, que es un fraile, le empieza a investir o a vestir a Marco ya de mestizo, y está el requiem tocado por la orquesta. Estaba Verónica llorando, yo estaba con el nudo en la garganta. Se me hace el momento más emotivo. Y el traje, yo quisiera saber quién confeccionó el traje de Marco. Fue una música de varios acordes. Olga pegó las plumas, Emilsa pegó otras plumas, Marco lo cortó, la mamá de Marco lo cosió. O sea, fue un traje que se fue haciendo en partes, como todo lo que se hizo aquí. Qué bueno que tocamos ese tema de ese momento, porque aquí en Facebook una persona comentó y en ese momento vuelve a comentar que estaba fuera de lugar esa escena, porque no podemos sustituir a la cultura por un montón de trapos. Quiero aclarar una cosa, Silvia, ya que estás aquí escuchando. En Facebook no te contestamos porque... ¿Qué Silvia dijo? Silvia Ramírez está diciendo aquí, me está chateando. Entonces quiero aclarar, Silvia,
que en ningún momento hicimos un cambio de cultura por un montón de trapos. Cultura es todo, la cultura la tenían los aztecas y la cultura que se hizo después del mestizaje sigue existiendo, la cultura no se cambia, está ahí. Además, pues no hicimos un cambio de trapos. Te recuerdo que a la religión católica le molestaba la desnudez de los indígenas y por eso los vistieron. Me imagino que tú sabes muy bien eso, puesto que sé perfectamente que perteneces a una asociación católica. Entonces, bueno, te aclaro que que pues lo único que hicimos fue mostrar cómo hubo una mezcla, un cambio, y cómo la cultura indígena se transforma y se hace una cultura mestiza. Además, te aclaro también que los trapos que le pusimos a Marco, bellísimo, son el traje de un conchero, y el conchero baila para la Virgen. Entonces, bueno, pues aclarado esto, me alegra muchísimo que nos cuentes tu opinión de la escena, pero bueno, yo creo que aquí hay un malentendido. Nunca cambiamos una cultura por otra, simplemente mostramos lo que realmente pasó, y para hacer ese traje y para hacer esa escena, pues nos basamos en la historia que nos cuenta Bernal del Castillo. Te invito a que la leas, que vayas a la biblioteca y que pues puedas saber por qué fue que decidimos hacer esa escena. Claro, y con base en los textos de Bernal Díaz del Castillo, que se titulan Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Finalmente está el reto o el gusto de hacer este tipo de espectáculos es la posibilidad de hablar con símbolos. Los símbolos son no universales en ese sentido, pero es un lenguaje que entendemos, y para nosotros el privilegio de poder estar allí, porque el 90% de lo que ocurrió en ese Día de Muertos transcurrió en español, estaba en Estados Unidos, y que fue un concierto que fue grabado, por ejemplo, en la obra del compositor está muerto y el presentador habló en español. Habla de una presencia tanto mexicana como hispana muy sólida. Entonces nosotros tenemos ese momento específico para hacer una abstracción, para hacer una metáfora. Desde luego no sustituye, como está diciendo Verónica, la documentación o la educación, por un lado, así como otros grupos, más adelante como Calidad u otros, hicieron una estilización que si nos fuéramos, nos pusiéramos muy rigurosos, no cumplía con todos los parámetros históricos. Sin embargo, es una invitación a la interpretación. Nosotros aquí, y esta parte es muy importante que se sepa, porque yo, mi seudónimo es Loca de la Meseta, pero me llamo Michelle Remont, yo tengo un posgrado en historia y estoy colaborando con Círculo Cultural, y no aprobaría o no participaría en una cosa que fuera imprecisa o que fuera superficial. Además, el lenguaje que se utilizó, tuvimos muy pocos minutos para hacer esa escena, y hay diferentes tipos de lenguaje. Si tú lo que quieres es que explicáramos todo lo que sucedió en el sincretismo, y como decían, tomando en cuenta el libro de Bernal Díaz del Castillo, tendríamos entonces que acudir a una conferencia, en una sala de conferencias. El lenguaje aquí fue teatral, a través de símbolos y contando con muy poco tiempo. Entonces, es muy diferente el lenguaje teatral, el cinematográfico, el lenguaje que se utiliza en los libros, y el lenguaje que se usa en una conferencia. Entonces, hay que ponernos acorde al momento, al lugar y al tiempo, utilizando el vestuario, que habla más que muchas palabras, en donde se muestra ya el sincretismo, y como dicen, fue un traje muy, muy perfectamente hecho y documentado de conchero. Sí, yo creo que es lo que tiene el Círculo Cultural, de tener cuidado de argumentar primero en cuanto se va diseñando, se va planeando. Aparte, recordemos que este sincretismo no va a ser en México, se va para una de las partes de Mesoamérica, y bueno, así como en México surgieron los concheros, pues en otros lados también surgió esta culturización que finalmente vino a trastocar lo que existía. Y es muy peligroso hablar de purismos, porque son
se puede hacer en cuanto hay una investigación documentada, pero de ahí en fuera las expresiones no las dejan ser puritanas porque el contexto de tiempo y espacio son diferentes. Además, bueno, en realidad te agradezco muchísimo tu comentario, tanto en Facebook como aquí ahorita en el chat, porque eso nos da a nosotros pie para mostrar que desconocemos muchas cosas de nuestra propia historia. Así es que a ti y a todos los demás los invito a que pues investiguen un poquito más de por qué se hacen las cosas, ¿no? Y bueno, cambiando de tema, aquí te manda saludos Omar Quesada. Estela, que no se había dado cuenta bien quién eras, ya saben, me pregunta si eres la misma Estela que él conoce. Pues sí, Omar, es la misma Estela que tú conoces, y aquí pues ya tenemos 2 Estelas, como verán. Y pues fíjense que hablando de esto se nos fue nuestro cambio de las 2 de la tarde, y pues vamos a seguir con el tema. Creo que mi voz se está componiendo y creo que Miranda nos trajo por ahí algo de cafés y bares de la ciudad de Buenos Aires. Claro que sí, nos vamos a hablar un poquito de fantasmas y de apariciones, y nos vamos a ir a, justamente que estamos hablando en este momento sobre la convivencia y sobre los espacios para coincidir, y vamos a hablar de los cafés y los bares de la ciudad de Buenos Aires. Son 73 bares, y fíjense bien en este adjetivo, se llaman bares notables. Notables significa que son los más representativos de la ciudad. Muchos de ellos han sido oficialmente reconocidos como patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires por su permanencia en el tiempo, por estar vinculados a la historia viva de su gente, por haber contribuido a hechos culturales e históricos relevantes y por su diseño arquitectónico que esté bien conservado, etcétera. Hay una ley que es la Ley 35 que define como notable a un bar. Para que un bar sea notable, se considera aquel bar, billar o confitería relacionados con hechos o actividades culturales de significación, aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorgan un valor propio. Si ustedes van a la ciudad de Buenos Aires, encontrarán claros ejemplos como los que ahorita vamos a platicar de estos lugares que es como entrar a un paseo en el tiempo. Son lugares exquisitos por su decoración, por cómo están dispuestas las mesas. Son lugares muy particulares que le dan a Buenos Aires este toque característico, esta mezcla entre América y Europa, que es muy, muy particular, y estéticamente tienen su propia propuesta. ¿Tú cuál traes, Estela? El Café Tortoni. Es probable el bar donde más concurrencia de famosos ha habido, entre notables personalidades que llegaron a estar en este bar café. Estuvo Alfonsina Storni, Carlos Gardel, Federico García Lorca, Luigi Pirandello, fueron algunos de los asiduos concurrientes a este café de la Avenida de Mayo. Y ahora que dice la Avenida de Mayo, me acuerdo del café que está en 5 de Mayo, que también ese se podría considerar en México como un bar notable, porque ahí están los balazos de Pancho Villa en las paredes. Sí. Y el Café Tacuba. No, el Café Tacuba es otro. Okay, pero ahí no hay balazos. No. Es que en el 5 de Mayo es un bar. El Café Tacuba es un lugar donde hacen un pan delicioso y dulces y pasteles, y te hacen un chocolate, un champurrado, y te hacen comida mexicana de hace 2 siglos, iba a decir del siglo pasado, de hace 2 siglos. No, el bar de 5 de Mayo, se llama creo el bar de 5 de Mayo, está pasando Sambors de los Azulejos. ¿Qué no es el bar La Luz? No, el bar La Luz está en Madero. El bar del 5 de Mayo es así como me imagino. El Café Tortoni, claro, que no lo han utilizado de mejor manera, no le han sacado más provecho, porque el Café Tortoni es un lugar donde se celebran tertulias de arte, de cualquier tipo de actividades cultural. El Tortoni es más bien el paradigma del café porteño, pero poco se sabe de sus orígenes.
Un inmigrante francés de apellido Tovar decidió inaugurarlo a fines de 1858. El nombre lo tomó prestado de un establecimiento del Boulevard des Italiens en el que se reunía la élite de la cultura parisina del siglo XIX. A finales del siglo, el bar fue adquirido por otro francés, Don Celestino Curuchet. Ese apellido no lo puedo nombrar. Curuchet. Sí, y resulta que fue que aquel poeta Allende Guiragorri describiera como un típico viejito sabio, ¿no? Ajá, muy menudito de cuerpo, fuerte de espíritu, estilaba la clásica perilla alargada, los ojos vivísimos, usaba un casquete árabe de seda negra, casi un personaje de historieta que agregaba otro acento peculiar a la fisonomía del lugar. El local era frecuentado por un grupo de pintores. Imagínense que pudiéramos hacer de casa círculo algo así, por un grupo de pintores, escritores, periodistas y músicos que formaban la agrupación de gente de artes y letras, liderada por Benito Quintanilla Martín. En mayo de 1926 se forman La Peña y le piden a don Celestino que les deje usar la bodega del subsuelo. El dueño acepta encantado porque, según sus palabras, los artistas gastan poco, pero le dan lustre y fama al café. En este café parece que el tiempo, como nos decía aquí Miranda, en este café parece que el tiempo se hubiera detenido cuando en él la gente juega al billar, las cartas o simplemente toman un café entre amigos. El local es cada vez más una parte indispensable de la historia porteña. Los barrios porteños, como hemos visto, esconden mitos que circulan y se agigantan en la boca de quienes los relatan, como el del colectivo o el de los fantasmas que Borges también describe en su ficcionario. Yo creo que esos lugares están tan impregnados de una magia y de una energía especial que cuando vas tú a eso, te vistes diferente, te sientes diferente, platicas diferente. Pues aquí muy cerca de la escuela Secoyas había un café de un señor coreano que ya no existe, apenas lo quitaron hace año y medio, donde todas las mañanas íbamos a tomar el café y se juntaban en una mesa siempre las mismas personas. Y ahorita me acordé de Gloria porque me decía, no ha llegado el Escuadrón de la Muerte. Decía, ¿cómo el Escuadrón de la Muerte? Pues sí, mira, en esa mesa fácil hay sentados como 700 años. Porque siempre llegaban juntos, se sentaban todos ya gente muy mayor, pero viejitos en serio, a platicar y a tomar el café. Con una taza de café yo creo que se podían aventar en lo que ella y yo tomábamos café, desayuno, cotorreábamos, tomábamos agua y volvíamos a tomar café y ellos seguían con su taza de café. Ahorita me acuerdo mucho de ellos. Estos cuadrones llegamos creo que ni a los 160 años, pero pues por ahí andamos. Ok. Y por de todo, sabes que de estos lugares, un factor que resulta muy curioso es el manejo de la luz. El café Tortoni tiene unos vitrales que le dan un aire, no, ahora con la arquitectura minimalista como que eso ya está hecho como un poco a un lado, pero antes los edificios antiguos jugaban con este principio de la arquitectura, que es primero que nada, más que crear espacios, lo que hacen es jugar con la luz. Entonces la calidad, el tipo de luz que entra en esos lugares, que es una luz como si la gente estuviera rodeada y perteneciera a un ámbito distinto al que normalmente vive. Eso, más el café, que no tiene sustitución. Decían, no es que el café haga milagros, el café es el milagro. Y esta que tú dices de sentirse en un espacio acogedor, pues me refiero mucho al seno materno, ¿no? Cálido, pequeñito, con luces especiales, con voces y sonidos espectaculares. Dime quién no va a saborear el rico milagro. Claro, y ahorita justo que estamos con pues a mí se me hace más que en el relajo, que seno materno ni que nada. Oye, ahorita que estamos oyendo tango,
Chicago, justamente, es Astor Piazzolla, que es uno de los compositores, es italo-argentino. Nació, es hijo de italianos que después migró a Estados Unidos y después fue a dar a Mar de la Plata. Pero estaba escuchando, no me imagino, está tomando café y discutiendo todo esto, y aparte viendo tango. Bueno, qué experiencia maravillosa. Tú nos ibas a contar de otro lugar. Sí, el Café y Bar La Orquídea, una de las flores hermosísimas. Queda donde la avenida Corrientes hace esquina con la calle Acuña de Figueroa, en el corazón del barrio de Almagro, donde un rincón de esta Buenos Aires, que a veces parece gris, que a veces parece haber dejado sus necesidades de color en manos de los monótonos carteles de neón. Está abierto durante 24 horas, tiene muchas ventanas y una de ellas parece un gran angular. Se ve hasta los últimos detalles de toda la esquina y los puntos de fuga de Acuña de Figueroa descansando sobre la calle Sarmiento. Esta ventana es el mejor lugar para espiar y oler el mundo más florido de la ciudad. A la noche, tarde, en el bar La Orquídea, se escuchan cosas raras, y no porque el mozo ronque o alguien suba el volumen de la TV. Se oyen historias extrañas porque hablan de un colectivo satánico que surca Parque Chas, de sirenas que cantan en las profundidades de la boca y de las medidas de precaución más aconsejables en caso de toparse con los fantasmas de Borges o de Vita. Este café es el único sobreviviente del desaparecido mercado de flores de la calle Acuña de Figueroa, en pleno barrio, sobre la avenida Corrientes, el paso de noctámbulos e intelectuales, capaz por el derecho propio y refugio durante 24 horas de todo tipo de personas. De día los parroquianos parecen ser señores muy normales, pero a las 3 de la mañana es lo menos normal del mundo. Ahí vemos sentados en una mesa 4 amigas que discuten. Las lenguas dicen que el enano vampiro está en Flores y nunca pasó por Almagro. De acá es Javier, el mismo zombie, dice una. ¿Qué va a estar en Flores? El enano vampiro salió de la cancha de San Lorenzo, pero luego lo vieron por acá, en Guardia Vieja. Que por culpa de los nervios se afló, me corrige un tipo allá, que está a un lado, porque se está anudando la corbata del susto que trae. ¿No te confundirás con los algunos telópatas? Es muy común que uno se confunda. Es más, el enano vampiro es húngaro. ¿Por qué viene como que viene de hecho de Flores o de Caballito? Son de Almagro Viejo. ¿Enanos vampiros en Almagro? ¿Albinos comunistas que leen los pensamientos? ¿Mimos zombies que esperan a la vuelta de la esquina? Un rato antes, estas amigas discutían sobre el caso de las palomas asesinas del Congreso, según contó la más vieja. Poco antes de la caída del gobierno de la Rúa, apareció un hombre muerto a picotazos en la plaza de los 2 congresos. La autopsia determinó que la razón de los picotazos en sus brazos y piernas habría sido el maíz desparramado junto a su cuerpo sin vida. Pero cualquiera sabe que el hombre es capaz de manipular a las palomas, se escuchó en La Orquídea. La paloma mensajera es un ejemplo. En tiempos de crisis, esos experimentos se ponen en práctica. En un libro leí que lo del tipo muerto en la plaza fue una prueba. Era el verdadero objetivo de la Rúa. Y así, la conversación entre amigas pasó rápidamente del golpe de estado de las palomas a la más reciente aparición del fantasma de Vita, 2 meses atrás, en lo que queda del Palacio Unzué. La duda se acerca del doble de Borges, que escribe en bares de Palermo, y tras unos comentarios sobre el galeón del siglo XVIII encontrado en Puerto Madero. Una de ellas comenta que una vez en Almagro habían encontrado como un niño llamado Javier. Habrá sido hace más o menos 15 años. Habían invitado al cumpleaños en Salguero y Corrientes, y cuando salí lo vi en la esquina. Corría a los colectivos, imitaba
contagiosa. Se habría convertido en zombie antes o después que me dio su teléfono. ¿De verdad sería él? No parecía fácil saber si el Javier zombie era el mismo que alguna vez había divertido a los vecinos de la calle Salguero. Lo que sí estaba claro era que tanto él como el enano vampiro y las palomas golpistas pertenecían al inquietante mundo de las leyendas urbanas. Existe una serie de libros en Buenos Aires que ya es leyenda. Nos preguntaríamos si detrás de los mitos hay una historia real. Eso no importa tanto como que la historia que cuenta el mito es atractiva. Y no importa que sea verdad, lo que importa es que sea interesante. ¿Y por qué hay tantas leyendas urbanas en Buenos Aires? Pues por dos cosas. Una, que cada barrio es como un país, tienen su propia idiosincrasia e identidad, y los mitos urbanos son parte de esa identidad. Cada barrio tiene seres no sobrenaturales a la medida. En Palermo son elegantes, está el fantasma de Borges. Por otro lado, el porteño es exagerado, siempre quiere tener la mejor historia, sabe todo de todos, y lo que no sabe lo inventa. A veces las leyendas parten de una noticia y alrededor se tejen versiones. ¿Y qué hace el porteño? Escucha y se queda con la más interesante. No le importa la verdad, le importa ser el que tenga la mejor versión de esa historia cuando la vaya a contar. Muy bien, nos vamos a ir a un corte y en un momento más volvemos con las leyendas y mitos de Buenos Aires. Sí. Todos los miércoles a las 4 p.m. en circuloculturalradio.com. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana en Chiqui Círculo por circuloculturalradio.com. Estás escuchando Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Bueno, pues volvimos y tenemos ya nada más media hora de programa y pues en el programa pasado nos comimos toda la sección de música y no pretendemos hacerlo esta vez nuevamente, y pues hemos estado entre los problemas de audio y todo escuchando un poquito, como mencionó Miranda, al señor Astor Piazzolla, que bueno, pues es la maravilla del tango moderno, seguramente comparado con Gardel en su tiempo, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, no por la voz. Los adoradores de Carlos Gardel están muy en contra de Astor Piazzolla, pero para mí me gusta más. Si mi mamá viviera me daría 2 cachetadas porque ella es la admiradora de Carlos Gardel, pero para mí, sobre todo, sus composiciones, Libertango es una maravilla. Astor Piazzolla fue un bandoneonista, pianista, director, compositor y arreglador, que nació el 11 de marzo de 1921 y murió el 4 de julio de 1992. El nombre completo de él es Astor Pantaleón Piazzolla. Y Piazzolla no es solo el músico de tango más célebre del mundo, sino también un compositor cultivado por notables concertistas internacionales, conjuntos de cámara y orquestas sinfónicas. Es posible que haya llevado al tango hasta sus límites tan lejanos, estéticamente hablando, que muchos tanguistas no tuvieron la capacidad de acompañarlo ni de entenderlo. Piazzolla en su tiempo fue muy criticado. A los que sí lo siguieron y a los que vinieron después les legó el difícil problema de sustraerse, aunque sea en parte, de su influencia y de encontrar un nuevo rumbo después de su obra. Y a estos compositores se les conoce como compositores del post-piazzolinismo. Uy, qué palabra tan difícil. Como trabalenguas. Sí, quiere decir antes de Piazzolla y después de Piazzolla. O sea que marca un hito en la historia del tango argentino. Bueno, pues vamos a escuchar entonces Libertango, a ver si es cierto todo eso que está diciendo Estela. Tengo ese CD más rayado.
Probablemente una de las más conocidas nada más, ¿no? Conste que se los traje hasta en vivo. La historia y la vida de Astor Piazzolla está, desde mi punto de vista, influida por varios eventos que a mí me parecen inclusive hasta mágicos. Su primer bandoneón se lo compró su padre en una casa de empeño en Nueva York en 1929, y su papá era admirador de Carlos Gardel, de Julio De Caro y de Bach. Entonces Astor escuchaba estos discos en casa de sus padres, y de hecho al padre le llamaban Nonino, que eventualmente Adiós Nonino sería una de sus composiciones más representativas. Y varios de los eventos fundamentales en la vida de Astor Piazzolla fueron que tomara clases de piano con Bela Wilda, que había sido alumno de Rachmaninoff, y fue quien me enseñó a tocar a Bach en el bandoneón.
la influencia de la música clásica en Astor Piazzolla es fundamental, es básica, porque después él está involucrado en las orquestas, incluyendo sus propios experimentos con la música clásica. Incluso él tiene también piezas clásicas y un preludio para violín y piano y suite para cuerdas y arpa. Ahora que estábamos diciendo que quiénes son los puristas, Astor Piazzolla conoce a Carlos Gardel, y Carlos Gardel lo escucha tocar el bandoneón y lo invita a irse de tour con él, y el papá de Astor Piazzolla le dice: no, está muy joven, no puede ir, y entonces se queda, pero participa, sale en la película El día que me quieras, ahí sale Astor Piazzolla de pequeño, y después tiene otros dos encuentros que son básicos en su vida. Uno de ellos es que el pianista Arthur Rubinstein vivía en Buenos Aires y le aconseja a Astor que tome clases con Alberto Ginastera, que era un compositor eminente de música clásica. Y entonces Astor Piazzolla dedica una buena parte de su vida, una buena parte, sobre todo estamos hablando de los años, a principios de los años 40, en 1946 aproximadamente, y se dedica más a la parte de la orquesta, menos al bandoneón, hasta que viaja a París con su familia, y ahí se encuentra a Mario Boulanger, que lo escucha tocando el bandoneón y le dice: lo tuyo es el tango, dedícate a explorar lo que hay que hacer en el tango. Y a partir de ahí Astor Piazzolla retoma, y entonces en 1955 forma uno de sus numerosos grupos, que será una orquesta de cuerdas, donde incorpora la música clásica de cámara. Es el primer tipo de tango que no tiene cantante y tiene una parte que le da libertad a los músicos, que es el jazzeado, y así es como comienza, se sientan las bases para el nuevo tango. Bueno, pues de ahí yo creo que el nombre de su pieza que acabamos de escuchar, Libertango, ¿no? La libertad que estaba buscando todo el tiempo para su nueva creación del tango. Y nos mencionabas de una canción que se llama Adiós Nonino, y vamos a escucharla, aunque no la vamos a escuchar toda completa porque pues es una canción que dura, una pieza, perdón, no es una canción, es una pieza que dura casi 8 minutos, entonces bueno, la escuchamos una parte y hacemos unos comentarios con ustedes en un ratito.
Bueno, pues como verán, no me atreví a cortarla antes, puesto que es una de las composiciones que se considera, yo creo que de las mejores de Piazzolla, que fue hecha en el año de 1959, a raíz de la muerte del padre de Astor, que viajaba en su bicicleta y pues tuvo un accidente, se muere y él entra en una depresión muy grande y empieza a hacer... compone esta pieza en Centroamérica durante una gira de Astor. Y de hecho, bueno, esto lo hace reaccionar, se va nuevamente a Nueva York, retoma Nueva York y es donde estrena esta pieza de Adiós Nonino. Y bueno, pues yo creo que el homenaje a su padre se siente, no sé, a mí me da la idea, la pieza de que al principio hay mucha nostalgia, sin embargo también viene toda la cuestión de la personalidad del padre, no sé, así lo sentí. ¿Cómo ven ustedes? Yo lo que veo en la música de Piazzolla es mucho sí la herencia de Rachmaninoff. Por ejemplo, en el concierto en C menor de Rachmaninoff se nota la influencia, y la otra cosa es de que Piazzolla tenía amigos judíos. Y esa fuerza, por ejemplo, en los violines, ese sentimiento, me recuerda mucho la música judía, que es muy triste. Y bueno, hablando un poquito de su infancia, pues él fue muy, como dirían los argentinos, muy camorrero, muy peleado, tuvo que cambiar muchas escuelas, y también otra influencia que se nota en el transcurso de su vida, que se nota, es el jazz. Ya sabes que a mí me encanta el jazz. Y Piazzolla tiene la mezcla perfecta del tango, del bandoneón, el violín, el piano, muy sentida. Yo tengo un disco que de veras se lo recomiendo. Piazzolla está con la Cámara de Orquesta de Moscú, y tiene un poco más pequeño, está el Libertango, el Adiós a Nonino, Cierra tus ojos y escucha. Tiene música que no le gustó a los argentinos, porque se sale totalmente, si escuchamos a Gardel, totalmente de lo que es el origen del tango. Pero como ustedes decían, ¿no? Hablando de Miranda, que la palabra tiene que evolucionar, tú hace rato comentabas, tocaya, Estela, que las cosas van cambiando, y cuando tú decías, si de repente ponen a la brujita aquí y demás, las cosas cambian y se mueven y se fusionan y se sincretizan. Y bueno, la Piazzolla es claro, como un sincretismo de todo lo que vivió, todo lo que pasó, de su tristeza. El bandoneón el Adiós a Nonino, el bandoneón es tan triste que te hace llorar. ¿Sí? Yo creo que aquí está la riqueza de alguien que se hace una disciplina en lo que está haciendo y conquista la libertad de poder estar jugando con todos estos sentimientos y el control y el dominio que tiene sobre la música. Esta exploración le permite recrearla según desde él, según sus necesidades. Y bueno, la recreación es bien importante, porque de lo conocido se emite una nueva forma. Y bueno, es cuando se vuelven estas cosas novedosas, estos chispazos de grandeza, que no se lo puede dar si no hay una disciplina anterior, un trabajo arduo, un conocimiento profundo que te permite llevar a estos canales de novedades, ¿no? Que por eso a veces no son bien entendidas desde el principio, porque es un hombre que rebasa tiempos. Y obviamente, ¿no? Imagínate confrontar con Gardel, pero Gardel no es visionario, lo invita, ¿no? Claro, y aquí el gran tema, fíjate, yo creo que es un asunto con la rigidez. Los asuntos no son comprendidos en muchas otras razones, o muchas situaciones tienen que ver con que están abiertos a ser influidos por muchas vertientes. Muchas veces el status quo
que dice las cosas son así y no pueden ser de otra manera, es justamente porque ya se cerraron a esa verdadera. Y entonces resulta, por ejemplo, en el ingreso de la historia de Gardel, que va desde tocar Bach en el bandoneón hasta, por ejemplo, incorporar en sus primeros quintetos a un violín, un piano, una guitarra eléctrica y un bajo doble. Y la razón por la que obviamente esto diciendo esto va en contra del purismo de cómo eran los quintetos o los tríos de tango, y sobre todo por la parte del vocalista, pero decía, al tener estos instrumentos puede tener como un margen sinfónico, puede sonar como muchas opciones, y entonces ahí está la posibilidad. Y la parte que me gusta, que ustedes tenían que vernos aquí mientras estaba Molino, en un silencio total con la lágrima, porque sí es una pieza que conmueve más allá de la forma, es el fondo lo que se quiere decir. Y claro, y esa exploración que hace de no tratar, de transmitir solamente música, ese adiós clarísimo, es que no le sabe a alguien que se está despidiendo. Que no canta el bandoneón, llora. Es que sí es eso, ¿no? Te está diciendo desde allá, desde lo profundo, desde esa música con nostalgia, me voy, o sea, realmente, como la música habla. Sí, pero sí, como decía, la rigidez evita que las personas evolucionen. Hace unos días estuve en el concierto de Marisa de Fado en Berkeley. También, lo mismo que le critican, Marisa es una cantante de Fado. ¿Y qué es Fado, querida? Fado es la música tradicional de Portugal y es una música muy triste que habla de amores y desamores y hacen como mucho marco. A Pessoa es un escritor también portugués que tiene un libro sobre la depresión, que si tú te lees el libro te deprimes, y en los fados hay algunos fados de Pessoa. A lo que voy, Marisa, bueno, hace mucho tiempo en Portugal había una fadista que se llamaba Amália Rodrigues. Está como Gardel. Era la fadista que cantaba, que era la non plus ultra, lo que era el fado. Y era una muchacha jovencita, con su pelo cortito, moderna. Y para cantar el fado tienes que aprender una técnica especial, porque hay una guitarra especial, que es la guitarra para el fado, la guitarra portuguesa. Resulta que a esta Marisa se le ocurre poner una guitarra, por ejemplo, de bossa nova, trae a un brasileño, lo mezcla con la guitarra portuguesa, mete una guitarra eléctrica y en las percusiones, aparte de poner el cajón, mete todas las percusiones modernas. Entonces tú oyes el fado ahora y además lo hace también jazzeado. Si Marisa cantara jazz, también tiene raíz en el jazz. La gente la critica porque no es Amália Rodrigues, pero ya Marisa hace que la gente moderna entienda la música. Le pasa lo que a Piazzolla. Marisa canta fado, pero ya es, sí, ya dirían, ya no es fado, pero es el nuevo fado. Sí, estas personalidades que marcan la diferencia, como decías hace un momento, es estas que trascienden de una manera que te muestra una libertad, algo nuevo, algo con lo que te puedes comprometer, porque incluso el miedo y la imaginación también te manda, pero no sé si los abuelos fueron con esta música, pero la verdad que te lleva a lugares insospechables, ¿no? Yo me estaba acordando de mi esposo, a quien por segunda ocasión le mando un saludo, porque esta es como su pieza y me emociona mucho haberla oído en distintas etapas de mi vida con uno, la ventaja de piezas no clásicas en el sentido de música clásica, sino piezas que pasan el paso del tiempo, que atraviesan el paso del tiempo, que te van acompañando y te van sintiendo de diferentes maneras. Y un dato importante de esta persona es que también tuvo varias óperas, pero tuvo una ópera que se llama una operita llamada María de
Buenos Aires, y el aeropuerto de Mar de la Plata se llama Aeropuerto Astor Piazzolla. Tuvo varios quintetos y octetos, de los cuales el más importante es el primer quinteto en 1960, y tiene un álbum que se llama El Tango, que hizo en colaboración con Jorge Luis Borges. Entonces, me encanta Astor Piazzolla, además de su estilo característico, por como decíamos, esta apertura a nuevas a influencias mutuas. Eso le da una riqueza creativa tremenda que hoy podemos escuchar, que así es como se marca el antes y el después. ¿Vamos a ver una pieza más? De hecho, estamos escuchando muy en el fondo Vuelvo al Sur, y todavía le queda un pedacín, así es que... Vuelvo al Sur es el tema de una película argentina llena de tristeza, donde se ve el antiguo Buenos Aires y el moderno, y cuando tocan Vuelvo al Sur se ve una calle de Argentina ya vieja, con la basura en la noche y el tiempo aventando una hoja de papel que se va moviendo de una pared a otra, impresionantemente. También tu voz iba yendo como la hoja de papel. Recuerda. Sí. Bueno, pues ahora sí, entonces vayámonos a una pieza completa. Pero que va a ser melodía en no, todavía estamos a 2:54, la alcanzamos a oír y venimos a despedirnos. Pues esto fue La Voz de Nuestras Raíces. Los dejamos con Piazzolla y la melodía Na. Muchas gracias por estar con nosotros. No se les olvide que el próximo miércoles los esperamos a la 1:00 p.m.
Soy Miranda Loca de la Maceta y les doy las gracias por su atención. Un abrazo desde California. Soy Estela y nos vemos aquí dentro de 8 días. Que la pasen bien y que la escuchen mejor. Buenas tardes, síganse con la pieza esta preciosa y sueñen con los angelitos, que yo ya estoy soñando ahorita. Hasta luego. Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com.